Ah, bueno. Entonces, vamos a mirar cómo nos fue por acá. Digamos que 13 personas dijeron que mediana y pequeñas Hágale, pues. empresas y 30 personas dijeron que todas las empresas. Listo, ya les vamos a resolver eso. ¿Y quién puede ser el encargado de un DGA? 29 personas dicen que profesionales técnicos o tecnólogos con experiencia y formación, y 16 personas dicen que personal mixto. ¿Listo? Entonces, con esto vamos a iniciar. Hablemos un poco de norma, ¿cierto? Respecto a quienes deben tener un departamento de gestión ambiental. Empezamos con la ley 1124, eso fue en el 2007, que dijo que todas las empresas a nivel industrial debían tener un departamento de gestión ambiental. Después sale una sentencia de la Corte que dice, venga, no todas, ¿cierto? Solamente le aplica a grandes y medianas empresas, o sea, no les aplica a micro y a pequeñas. Después de esta ley sale el decreto, que es el decreto 1299, que creo que es el que todos manejamos, del 2008, donde dijo que todas las actividades económicas que fueran industriales o se clasificaran dentro de la categoría SIU como industrial, debían tener un departamento de gestión ambiental, pero que además tuvieran algún requerimiento con la autoridad ambiental, es decir, una licencia, un plan de manejo, un permiso, una concesión u otra autorización. Listo, entonces, cuando aterrizamos esta, ¿quiénes son las medianas y grandes empresas? Entonces, las medianas son las que tienen de 51 a 200 empleados, o sus salarios o los activos entre 5.000 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Y las grandes empresas son empleados de 200 en adelante. Pero entonces recuerden, voy a adelantar un poquito y ahorita me devuelve. Recuerde que el decreto decía que tenían que tener algo ante la autoridad ambiental. Entonces esto es tomado del área metropolitana, aquí digamos que nos aclara más y es, mi empresa tiene más de 50 empleados. Sí, listo. No requiere de ningún trámite ambiental, no está obligado a registrar un DGA. Si mi empresa tiene más de 50 empleados o activos superiores a 5.000 y requiere de licencia, plan, concesión, permiso, alguna autorización, mire que por ejemplo entre autorizaciones incluyen los planes de contingencia, los planes de manejo arbóreo, ¿cierto? Que tengan alguna autorización con la autoridad ambiental, está obligado a registrar un DGA. Si mi empresa tiene 50 o menos empleados, no está obligado a registrar un DGA, ¿cierto? Entonces, respecto a esa primera pregunta, ¿quiénes debían tener un departamento de gestión ambiental? No son todas, son las grandes y medianas empresas que cumplan con esto. Después del decreto 1299 sale la resolución metropolitana. No sé si de pronto aquí tengamos conectadas personas de otras ciudades. Esto le aplica solamente a empresas que están en jurisdicción del área metropolitana, y es que sale la resolución en el 2018 que dice, vea, si usted es grande o mediana empresa y requiere alguna obtención de algún permiso o alguna autorización, además de tener el departamento registrado por el decreto 1299, debe registrarlo ante nosotros. Y sale toda la actualización del sistema del SIM, Sistema de Información Metropolitano, que es donde las empresas del área metropolitana deben registrar su departamento de gestión ambiental y deben hacer todas las actualizaciones que les solicitan. Listo. Un segundo. Entonces, respecto a esa conformación del Departamento de Gestión Ambiental, yo les preguntaba quiénes debían hacer parte. Las dos preguntas que dieron son correctas, ¿cierto? Puede ser cualquier profesional, técnico, tecnólogo con experiencia en el área ambiental, y por el decreto 1299 puede estar conformado por personal propio de la empresa o por personal externo o personal mixto, ¿cierto? Es decir, pueden tener asesorías de empresas como Gaia, que hacemos parte del Departamento de Gestión Ambiental de varias empresas. ¿Por qué es importante la primera opción que dieron? Y les hago una recomendación. Siempre cuando piensen en un departamento de gestión ambiental, es una persona que sea afín a lo que vamos a hacer. Muchas veces llegamos a las empresas y el encargado de gestión ambiental
muchas nos hemos encontrado que es la persona de contabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando uno les empieza a hablar ya de fuentes fijas, de que tenemos que cumplir la norma, ya ellos no saben de qué les estamos hablando. Muchas veces ponen a las personas de compras. Entonces, es muy importante que ese personal interno sea una persona con experiencia o por lo menos con formación. Yo aquí estoy tratando de silenciar los micrófonos, pero por favor recuerden a las personas que lo tienen abierto, por favor, irlo apagando. Entonces, como retomo lo que les estaba diciendo, es muy importante que ese personal interno de la empresa sea afín con lo que vayamos a hacer. De respecto a la conformación, como les digo, puede ser mixto, puede ser interno, puede ser externo. ¿Cuáles son los objetivos de tener un departamento de gestión ambiental? La norma establece unos, el decreto 1299 establece unas funciones básicas del departamento, ¿cierto? Proteger y conservar el ecosistema, implementar opciones para la reducción de emisiones, aumentar la eficiencia energética y uso de combustibles más limpios, promover prácticas de producción más limpia, prevenir y controlar la generación de cargas, velar por el cumplimiento de la normatividad y establecer e implementar acciones encaminadas a mejorar la gestión ambiental de las empresas. Yo hoy les quiero hablar de departamentos de gestión ambiental, más que desde la norma, se los quiero hablar desde nuestra experiencia. Estos son los objetivos que establece la norma, pero digamos que ahí no se puede quedar ese departamento de gestión ambiental. Nosotros tenemos en ese momento la oportunidad de asesorar varias empresas en la ciudad y adicional de esos objetivos hay otros objetivos que nos trazamos como asesores externos y que ustedes dentro de sus organizaciones se tienen que trazar, ¿cierto? Y es asegurar que la empresa siempre cuente con un equipo interdisciplinario para solucionar problemas. Entonces, muchas veces el ambiental, y eso nos pasa, yo creo que en todas las carreras, llámese ingeniería ambiental u otra, y es que nos enfocamos mucho en algo y tal vez no tenemos fortaleza en otras cosas. Entonces, ese departamento de gestión ambiental hay que fortalecerlo. La persona que sabe de residuos, la persona que sabe de sustancias, la persona que sabe de emisiones, la que sabe de aguas, hay que fortalecer ese departamento de gestión ambiental. Establecer una relación constante y de confianza con la autoridad ambiental. Muchas veces hay empresas que cuando uno va a mirar tienen muchos requerimientos, no los han respondido, tal vez la respuesta no es correcta, entonces les sigue llegando requerimientos por lo mismo. Las empresas deben establecer una relación con la autoridad, estar en permanente comunicación, decirles, da señora autoridad ambiental, estoy en esto, mírenlo, miren mis resultados, esta carta, esta comunicación, ¿cierto? No es simplemente ver a la autoridad ambiental como esa autoridad castigadora, no, hay que cambiar un poco esa relación que tenemos con la autoridad. Ayudarlos a conformar un equipo interdisciplinario, entonces así como el Departamento de Gestión Ambiental, como les dije al principio, debe tener un equipo interdisciplinario dentro del departamento. Cuando me refiero a este tercer ítem, es que el Departamento de Gestión Ambiental no es solamente el ambiental, ¿cierto? Entonces nosotros llegamos a las empresas a decir, no, venga, es que necesito a compras, es que necesito a mantenimiento, es que necesito a producción, ¿cierto? ¿Cuáles son esas personas o esos perfiles de mi empresa que yo necesito integrar a mi departamento de gestión ambiental? Es más, cuando nosotros lo conformamos legalmente, ¿cierto? Nosotros tenemos que decir quiénes son las personas, qué profesión tienen, cuántos años de experiencia tienen en el área ambiental. No les dé miedo de decir que mi departamento lo conforma Carlos Ramírez de mantenimiento y tiene 0 meses de experiencia en el área ambiental. No les dé miedo, ¿cierto? Ustedes necesitan en la empresa conformar un equipo interdisciplinario. El ambiental no hace las cosas solo, es imposible, ¿cierto? Porque les voy a poner un ejemplo. Resulta que nosotros tenemos que hacer emisiones y yo sé que tengo 3 hornos y eso nos pasó hace poquito con una de las empresas. Y cuando tenemos que volver a medirlo, entonces el de mantenimiento dice, no, pero es que ese horno, eso hace 2 años que no se prende. Y resulta que el ambiental es el único que se da cuenta.
Cuando yo logro integrar ese equipo, entonces en esas reuniones que tienen que hacer permanentes dicen, vea, este equipo va a salir de uso. Entonces el ambiental ya sabe que debe mandar una comunicación al área metropolitana, qué debe hacer ante la autoridad. Pero si el ambiental es el último que se entera de todo en la empresa, que siempre es el último que se entera, va a ser muy difícil que ustedes logren esos resultados, ¿cierto? Plantear planes de acción para llevarlos a un cumplimiento legal ambiental del 100%. Muchas empresas no tienen una matriz legal ambiental, hacen las cosas porque saben, porque les llegó un requerimiento, porque tienen que ir apagando fuegos o porque un proveedor, un grande proveedor, les hizo una evaluación ambiental y les dejó unos planes de acción, pero no tienen una matriz legal. ¿Cierto? Donde diga, listo, mi empresa está en un 60% de cumplimiento. ¿Qué tengo que hacer? Listo. ¿Hay que ahorrar agua? Sí, pero antes de ahorrar agua y todo, porque todo hace parte de nuestros planes de acción, hay que cumplir la parte legal. Entonces, uno de nuestros objetivos es eso, plantear planes de acción para llevarlos a un cumplimiento legal ambiental del 100%. Promover prácticas de producción más limpia. Si ustedes se van y se fijan qué es una práctica de producción más limpia, hacer la segregación en la fuente de residuos es una práctica de producción más limpia y muchas empresas lo hacen, pero no lo saben, no saben que se califica así y no saben cómo llevar esa práctica a demostrar que es una práctica de producción más limpia, porque no es solamente decirlo, ¿cierto? Tengo que mirar cuánto fue mi inversión para hacerlo, en cuánto tuve retorno a la inversión, cómo la evalué, qué beneficios obtuvo. Entonces, cómo traducir todo lo que hacemos al interior de una empresa, cómo poderlo traducir para mostrarlo. Alguna vez un gerente de una empresa me dijo algo que no se me olvida y me parece súper chévere la frase y es, venga, ¿cómo cacareamos lo que hacemos? ¿Cierto? O sea, ¿cómo mostramos lo que hacemos? Porque hacemos muchas cosas, pero si no las llevamos a números, no las llevamos a cifras, no sabemos mostrarlas, se van a quedar en buenas acciones. Entonces, ¿cómo promovemos prácticas de producción más limpia? Y algo súper importante que buscamos nosotros es transferir conocimiento. No llegamos a una empresa y no es llegar a una empresa a decir, vea, hay que hacer esto y esto se hace así. No, por qué se hace, cómo se hace, ¿cierto? Que si en algún momento ustedes están solos, no están con esa parte de asesoría externa, sepan por qué se hicieron las cosas y no simplemente, porque aquí vino una empresa y nos dijo que había que hacer eso. No, las cosas las hacemos siempre con el objetivo de transferir conocimiento. ¿Cómo estructuramos un DGA? Primero hacemos un diagnóstico ambiental. Y también yo veo que están escribiendo por el chat. Voy a ver si es algo... Ay, perdón. Hacemos un diagnóstico ambiental, es lo primero que hacemos para poder saber en qué situación está la empresa. ¿Qué contempla ese diagnóstico ambiental? Toda la parte de gestión, agua, aire, residuos, sustancias químicas y energía. Engloba todo lo que es la gestión ambiental de una empresa. Entonces revisamos el estado de requerimientos, registros y permisos ante las autoridades ambientales. Hay que ir a revisar el expediente al área metropolitana, sí. Hay que ir al área metropolitana, pedir todo el expediente de la empresa y sentarse a revisar. Porque muchas veces llegan comunicaciones a la empresa que se traspapelan y no saben dónde las tienen. Entonces hay que hacer un estado de requerimientos, revisar si tienen matriz legal ambiental, si tienen matriz de aspectos, impactos ambientales, en aguas como están en temas de captación, de vertimientos, específicamente pues el tema de vertimientos es algo que a todos nos saca un poquito de canas, todo el tema de caracterización de aguas, cómo estamos en cumplimiento de fuentes fijas, manejo de residuos, sustancias químicas con todo lo que viene del sistema globalmente armonizado y la parte de energía, ¿cierto? Entonces hacemos ese diagnóstico ambiental y es súper chévere porque queda como herramienta. Entonces, les cuento, en una empresa empezamos, hicimos el diagnóstico, les di un porcentaje de avance en la gestión ambiental como de 23% y ellos dijeron, no, nosotros mismos vamos a empezar a actualizar esto cada vez que hagamos algo. Y al mes y medio, 2 meses, me dijeron, ve, mira, aumentamos de un 23% a un 30 y algo por ciento y después ya íbamos en 40. Entonces, súper chévere porque uno puede ir viendo el avance desde que empezamos y todo lo que hacemos, cómo va moviendo ese diagnóstico. Listo.
Entonces ya tenemos ese diagnóstico ambiental. Ya tenemos ese diagnóstico ambiental, hacemos una propuesta de plan de trabajo enfocado en ese diagnóstico. ¿Cómo hacemos para lograr que ese porcentaje de avance en la gestión ambiental llegue a ser excelente? ¿Listo? Porque a veces llegamos y tenemos una calificación mala, regular, no, ¿cómo llegar a ser excelentes? Acompañamiento en la ejecución, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es muy importante, si ustedes no tienen ese personal externo, que igual digan, listo, ¿cómo vamos a hacer ejecución a todo lo que hacemos? Y si le dejamos un plan de trabajo a mantenimiento, entonces, ¿cómo nos vamos a sentar con mantenimiento? Y si cuentan con un asesor externo, entonces, ¿cómo es ese acompañamiento en la ejecución? Y seguimiento, siempre tiene que haber seguimiento a todas las acciones. Esto con unas metas muy específicas, ¿cierto? Dar respuesta y atención a todos los requerimientos ambientales para evitar sanciones y para acceder a beneficios con la autoridad ambiental. Entonces, no sé si saben que Solo el área referencia metropolitana... no conozco una empresa que lleve tanto tiempo como ellos pedaleando este tema. Gracias. Respuesta y atención a todos los requerimientos ambientales, evitar sanciones y acceder a beneficios con la autoridad ambiental. No sé cuántos de ustedes conocen que el área metropolitana tiene un programa de reconocimiento empresarial. Con una de las empresas tuvimos la oportunidad de acompañarlos en todo el proceso, quedó en categoría plata, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo se logra eso? No puedes tener requerimientos, tienes que haber saldado todo con la autoridad ambiental. Entonces, nuestra primera meta es llevar a que las empresas tengan una relación excelente con la autoridad ambiental. Un plan enfocado al cumplimiento legal de las empresas. Ay, es que nosotros queremos hacer unas campañas y queremos hacer esto. Sí, muy chévere y lo vamos a hacer. Pero primero tienes que resolver el tema de tu vertimiento, primero tienes que resolver el tema de tus fuentes fijas, o sea, primero tienes que resolver el tema legal, porque no vale de nada que hagas muchas acciones, pero que vas a ver y tienes entonces un sancionatorio abierto. No, primero hay que normalizar la parte legal. Después viene un plan de trabajo enfocado a mejorar la gestión y el desempeño ambiental. Listo, ya tenemos esa parte ambiental. Ahora, aumentemos la eficiencia en uso de materias primas e insumos, disminución de consumo de agua, disminución del consumo de energía, aumento en la eficiencia en los procesos productivos y disminución en la generación de residuos y aumento en el desempeño ambiental. Miren, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar la imagen que tienen del ambiental en las empresas. Siempre ven al ambiental como que es el que tiene que manejar el residuo, el que vea llegó la basura, el que no sé qué hacer con esto, llegó la autoridad ambiental, a quien llamamos, están en la puerta, vaya al ambiental, ¿cierto? A veces es muy visible para unas cosas, pero la gestión ambiental no es solamente gestionar al final del tubo, y esa es una imagen que tenemos que cambiar. Cuando ambiental se mete desde el proceso, desde cuando decimos, listo, vamos a hacer compras sostenibles y nos sentamos con el departamento de compras y nos dicen, vea, es que necesitamos comprar esta maquinaria, tenemos estas dos opciones, y empieza uno a evaluar toda una compra desde lineamientos sostenibles, uno dice, no, vea, es que este equipo sale más caro, pero realmente el que sale más barato nos va nos va a tocar medir COs, que es mucho más costoso que el otro equipo que no nos genera esa emisión, o nos va a generar un residuo que es mucho más complicado de gestionar que el otro. Entonces, miren que hay que cambiar la idea de que el ambiental es la persona encargada al final del tubo de las empresas. No, hay que meternos en el proceso y hay que cambiar todo desde el proceso. Listo. Entonces, plan de trabajo enfocado a mejorar la gestión y el desempeño ambiental. Acciones de seguimiento y mejora continua. Cómo seguir avanzando y cómo no permitir reprocesos. Porque eso pasa mucho y es que súper bien, hicimos algo, entonces hicimos todo el tema de basura cero y somos basura cero en la empresa, hicimos la campaña, el despliegue, todo el mundo está súper contento y en un mes vemos y tenemos problemas en el centro de acopio porque la gente se relajó y ya no está separando, porque las personas de proceso entonces tienen un daño en la máquina que no han arreglado y eso nos sigue llegando residuos postindustriales. Entonces es cómo seguir avanzando y cómo no permitir reprocesos.
Les cuento algo de nuestra experiencia. Mediante la implementación de estrategias en manejo de residuos, hemos logrado reducir en una empresa la tasa de aseo de 168 metros cúbicos. Pagábamos casi 8 millones de pesos en tasa de aseo mensual. La bajamos a 88 metros cúbicos. Esos son 4 millones de pesos mensuales, que ustedes saben que cuando uno le habla a un gerente en términos de platica, ya les va gustando, ¿cierto? Entonces, eso fue algo muy bueno un logro que obtuvimos en una empresa. En 5 meses logramos aumentar el porcentaje de avance de gestión en una empresa del 23.5% al 41.8%. Lo interesante de este aumento es que fue sin inversión, o sea, fue con buenas prácticas, con lo que empezamos a hacer con los colaboradores, desde acompañarlos desde el proceso como lo estaban haciendo. Entonces aquí no fue necesitamos una máquina, necesitamos una compactadora, necesitamos un lavador de gases, no, aquí fue desde lo que podíamos hacer en buenas prácticas. Disminución en la generación del residuo peligroso más representativo en un 33.3%, ¿cierto? Los residuos no solamente lo que podamos vender, a veces se nos olvida los residuos peligrosos porque simplemente los gestionamos y ya, hay que trabajar en ellos también. Cero vertimientos, con una de las empresas ya somos cero vertimientos, estamos desconectados del servicio de alcantarillado para aguas residuales no domésticas. Eso lo hicimos en apoyo pues con otra unidad de la empresa que es la unidad de aguas, diseño de la planta y asesoría integral en todo el tema de vertimientos. Planteamiento de estrategias y alternativas con el objetivo de ser basura cero. Una de nuestras empresas ya son basura cero, no tenemos la certificación o el sello de Icontec, pues que es como lo que falta, pero ya no estamos mandando residuos al relleno sanitario. Formulación y acompañamiento del plan de movilidad empresarial sostenible, ¿cierto? Que es algo a lo que le estamos apuntando muy fuerte. Y acompañamiento en el proceso de reconocimiento empresarial en sostenibilidad con el área metropolitana, que como les conté ahora, quedamos en categoría plata. Y bueno, la idea es que este año se apunten más empresas y quedemos en categoría oro. No sé, Marce, si... bueno, no, perdón. Listo. Entonces, hasta acá es todo lo que es normativo, ¿cierto? Cómo estructurar un departamento de gestión ambiental y que vean que se logran grandes cosas, pero con integración de muchas personas. No es solamente el ambiental, no lo dejen solo en sus empresas. Cómo integramos ese departamento y cómo lo hacemos funcionar. Pero llegamos a un punto en todas las empresas que decimos, listo, ve, ya cumplo con toda la norma, ¿cierto? Que es que las normas entra una nueva, sí, eso es algo que siempre va a pasar y nuestra matriz legal no es estática, ¿cierto? Eso es un proceso y tiene cambios en cada momento, pero tenemos que mantener ese cumplimiento, pero listo, ya cumplimos. Ay, ya nuestros colaboradores están súper bien capacitados, ya todo funciona, ya que sigue para las empresas. No sé si a ustedes les ha pasado algo y se lo han preguntado, ¿qué sigue para las empresas? La propuesta es, ¿después qué? De la gestión a la sostenibilidad. La empresa no se puede quedar en gestión. Eso es algo que es transversal a todos sus procesos, que nunca va a pasar o sea, nunca, listo, terminamos y cerremos este proceso. No, eso va a ser transversal siempre al proceso de su empresa, pero tienen que empezar a mirar un poco más allá. ¿Qué pasa si yo ya siento que estoy bien ambientalmente en mi empresa? ¿Qué debo hacer? Entonces la propuesta de Gaia es no se queden ahí, de la gestión a la sostenibilidad. Entonces aquí, mientras reviso el chat, les voy a mandar otra pregunta. Les voy a mandar otra pregunta para que por favor respondamos y demos así inicio a esa mirada de sostenibilidad que les queremos compartir hoy. Mientras tanto voy revisando el chat. Pau, por acá estamos tomando nota de las preguntas para que entonces al final, si quieres, te las leo y les vamos dando respuesta, ¿te parece? Claro que sí. Aquí les mandé el link, un link por favor, para que ingresemos.
Y Marce entonces se va preparando. Listo, gracias, Pau. Entonces, empatando, pues, sí, Marce, ¿estás viendo mi pantalla? sí. Listo, ahí les estoy haciendo una pregunta, ay, pero bueno, no sé si no pudieron acceder al link. Marce, ¿me confirma si puedes acceder al link? Espérame un momento. No, está el de, ¿quién puede ser el encargado del DGA? No, denme un momento entonces, por favor. Denme un momento entonces, por favor. Listo. Me confirman si ese link que les mandé les debe aparecer una pregunta y es ¿qué es para usted una empresa sostenible? La idea es que copiemos lo que se nos ocurra, ¿cierto? Una empresa sostenible para mí es una empresa responsable, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre que es una empresa sostenible? Nos confirman si les llegó el link para que ingresemos. Pau, no, no llegó. ¿Les sigue apareciendo la anterior? No sé. Es que yo creo que no lo copiaste en el chat. Sí. En un momento, qué pena. Problemas logísticos. Ese es el que me deja. No, sigue apareciendo el anterior, no sé por qué. Y debo aclarar que todo estaba muy preparado y fríamente calculado. No, sigue saliendo el anterior. No, ahí sí me disculpo, Marce, entonces No, entonces iniciemos. comparte tú, sí, comparte la presentación y empezamos. Listo. Entonces, empatando un poquito con lo que estaba diciendo Pau, una vez nosotros tenemos cumplimiento legal en cuanto a la normatividad ambiental, estamos cumpliendo los requerimientos de vertimiento, de captación, etcétera. Entonces, ¿qué sigue de ahí? ¿Qué más vamos a hacer para involucrar a la empresa para llevarla un poquito más allá, como a trascender de solamente el mero cumplimiento legal y hacernos un poquito más responsables con toda la gestión de los recursos, de las personas, de las comunidades? Entonces, ahí es cuando empezamos a considerar la sostenibilidad en la empresa, ¿cierto? Entonces vamos a, primero que todo, a recordar que el término de sostenibilidad involucra como tres aspectos principales: el término ambiental, que es lo que generalmente se trabaja pues mucho en la empresa con este tema de normatividad; el tema social, que muchas empresas también lo tienen como incluido en sus áreas de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial; y obviamente pues la parte económica, que es lo que rige pues finalmente todas las acciones que se hagan con una u otra cosa van a afectar el crecimiento económico de la empresa. Entonces, recordar siempre que este tema de sostenibilidad debemos incluir como los tres conceptos para hacer, como tener esa visión holística de la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar rápidamente qué es una empresa sostenible. Entonces, yo quiero ser sostenible, o queremos empezar a implementar estrategias de sostenibilidad, o cómo mi empresa puede llegar a ser sostenible. Entonces, muchas veces el mismo departamento de gestión ambiental o los mismos ingenieros ambientales de las empresas toman acciones y tienen herramientas que han empezado a implementar en la empresa, pero que todavía no saben realmente que eso puede hacer que la empresa esté haciendo acciones de sostenibilidad, ¿sí?
Entonces vamos a identificar como 8 ítems principales que tomamos del reporte del liderazgo del Global Scan y Sustainability, que es como un grupo de expertos que resume como lo principal en todas estas tendencias de sostenibilidad. Entonces, inicialmente, para que una empresa sea sostenible, debe tener un propósito superior y una estrategia conectada con esa sostenibilidad, ¿cierto? Debemos tener como un principio rector que nos rige a todos. Recordemos porfa silenciar los micrófonos. Debemos tener como un principio rector que nos rige, que esté encaminado todo a enfocar esas acciones con miras a la sostenibilidad. Entonces vamos a ir ampliando cada uno de estos. Tener un enfoque de ciclo de vida en la gestión de riesgos. Tener un enfoque de ciclo de vida no significa que yo, para ser sostenible, tenga que tener un análisis de ciclo de vida de un producto o de mi organización, sino considerar toda mi cadena de valor, ¿cierto? Tanto aguas arriba como aguas abajo de mi empresa. ¿Qué está pasando antes de mi proceso y qué está pasando de ahí para allá, ¿cierto? Una vez sale mi producto terminado, cómo estoy distribuyendo o qué está pasando con el residuo que estoy generando con mi producto, ¿sí? Entonces, considerar como esa cadena de valor. Después, tener una innovación enfocada a la sostenibilidad. Ahora están pues los departamentos de I+D pues han cogido como mucha fuerza en las empresas y casi todos lo tienen, pero no podemos, tenemos que llevar de la mano como ese concepto de innovación junto con la sostenibilidad, porque tenemos que tener claro que todo los nuevos productos, los nuevos servicios, hay que considerar como un cuidado especial por los recursos, por las personas, obviamente pues por el recurso económico, ¿cierto? Entonces, una innovación enfocada en esa sostenibilidad. Debemos tener metas a largo plazo, tanto sociales como ambientales. Obviamente todas las empresas tienen metas económicas porque todas quieren crecer sus ingresos, aumentar rendimientos, qué sé yo, el EBITDA, todos los términos económicos, pero más allá de eso, involucrar metas tanto sociales como ambientales y trascender de ese cumplimiento normativo, como les estaba diciendo ahora. Obviamente ser una empresa transparente, coherente con lo que decimos y lo que hacemos, y para eso hay unas maneras de uno como reportar o dar a conocer esa coherencia que estamos teniendo en la organización. Muy importante el tema de liderazgo de la junta directiva y de la gerencia, porque de esto parte como el apoyo que tenga pues el área de sostenibilidad o el área de gestión ambiental en la empresa, que el ambiental o el de sostenibilidad no sea el que siempre está pidiéndole plata al gerente para hacer programas, para implementar campañas, sino que tengamos todos tan inmerso en el ADN esa sostenibilidad, que sea un principio como rector desde los altos mandos de la empresa, para que eso se transforme como en todos los que participamos en estas actividades de la empresa, ¿sí? Tenemos unos programas de motivación que también son importantes, no solamente no mirando solo al exterior, sino también al interior de la organización. En términos sociales, los colaboradores de la empresa pues son una parte fundamental que contempla como la sostenibilidad. De hecho, en los reportes GRI, el tema social pues de empleados, de condiciones laborales, es como un tema bastante amplio que se contempla. Entonces, esos programas de motivación que podamos tener con nuestro personal interno también, y tomar riesgos medidos. Ya vamos a ampliar entonces un poquito cada uno. Habíamos empezado con el propósito superior y la estrategia conectada con la sostenibilidad. Un propósito superior, a ver, todas las empresas normalmente tienen definida su misión, su visión, unas políticas de calidad, ¿cierto? Pero más allá de ese texto de la misión y la visión, un propósito superior es como la manera en que la organización trasciende y ayuda a que otros trasciendan, ¿cierto? Me explico con 3 ejemplos. Nuestro propósito superior en Gaia es trabajar con pasión por un planeta sostenible, ¿cierto? Entonces nosotros, todos los que trabajamos en Gaia, sabemos que estamos regidos como por aportarle a un planeta mejor, hacer un planeta más sostenible y trabajar con pasión por esto, ¿cierto? Todos lo tenemos como inmerso en nuestro ADN, que todas las acciones que hacemos
sean pro de un planeta sostenible. Grupo Nutresa, pues que es como que hemos trabajado bastante con ellos. Grupo Nutresa tiene un propósito superior que es construir un mundo mejor, donde el desarrollo sostenible sea para todos. Entonces, obviamente Grupo Nutresa pues es una empresa del sector alimentos, entonces más allá de su misión y visión en cuanto a crecimiento, qué sé yo, o sus metas en cuanto a crecimiento en ventas, a brindar, no sé, productos de calidad, más allá de eso, Grupo Nutresa se plantea un propósito superior que contempla, o sea, que tiene como el desarrollo sostenible inmerso en todas esas acciones que hace. Por ejemplo, Disney tiene un propósito superior muy claro, que es hacer feliz a la gente, ¿cierto? Con eso ellos buscan trascender y hacer que todo el resto del mundo trascienda, ¿sí? Entonces, muy importante el propósito superior, definir un propósito superior y una estrategia, empezar a conectar la estrategia que tenemos con estos ámbitos, 3 ámbitos de la sostenibilidad. Como les dije, más allá de lo económico, contemplar un poquito los temas ambientales y sociales. Tener un enfoque de ciclo de vida en la cadena de valor. ¿Cómo así? Yo puede que tenga un proceso muy sostenible y tengo unos equipos que son muy eficientes, que consumen menos energía o que requieren menos agua, o tengo una recuperación de, qué sé yo, de vapores, entonces me ahorro cierta cantidad de agua, pero puede que lo que esté pasando antes de mi proceso, entonces en la extracción de las materias primas puede que yo esté contratando, no sé, una empresa que tiene trabajo infantil o que no tiene las condiciones laborales aptas para sus colaboradores, o puede que yo tenga una empresa, un proceso muy sostenible dentro de mi empresa, pero ¿qué está pasando qué está pasando más allá de, o sea, desde mi puerta para afuera, de puertas para afuera, aguas abajo, pues que es lo que llamamos? ¿Qué está pasando? No sé, todos los envases en los que tengo mi producto se están yendo al mar, ¿cierto? Yo no estoy haciendo nada porque eso entre en un proyecto de economía circular, entonces tener muy, muy presente como todo lo que pasa, tanto aguas arriba como aguas abajo de mi proceso. Aquí tenemos una en línea con esto, el Grupo Nutresa, por ejemplo, sacó un manual de transporte limpio. Ellos empezaron a trabajar con sus proveedores de transporte, los que le transportan su materia prima, su producto terminado, perdón, que no son propiedad de ellos los vehículos, pero empezaron a hacer una gestión con esas personas, con esas empresas que les prestan esos servicios para tener una logística más sostenible, ¿cierto? Gracias a eso nació como el manual de transporte limpio, que tiene un enfoque de ciclo de vida. Recuerden, por favor, silenciar los micrófonos. El manual de transporte limpio tiene un enfoque de ciclo de vida, entonces me considera no solamente lo que me estoy consumiendo en mi proceso, sino antes y después, cómo estoy haciendo la gestión, no sé, la gestión de llantas, la gestión de los residuos en mis talleres. Santiago. Entonces tú los puedes silenciar, a mí no me dejan. Sí, ya. Colombina, por ejemplo, tiene un programa que se llama Big Brother. Ellos le ayudan a los proveedores a que a que crezcan pues como empresa, que puedan tener exportaciones, pues que sean unas empresas como más sostenibles, más que puedan ampliar su producción. Nacional de Chocolates, por ejemplo, tiene un programa muy bonito con sus cacaoteros, entonces más allá del proceso de ellos dentro de su fábrica, es lo que les decía ahora, están trabajando con aguas arriba de su proceso, ¿qué está pasando? Entonces tienen pues, todos los cacaoteros tienen buenas condiciones, tienen unas capacitaciones, garantizan pues como sus condiciones laborales. Entonces, muy importante tener en cuenta ese enfoque de ciclo de vida, ¿sí? Que recuerden que no es tener un análisis de ciclo de vida, aunque eso es una herramienta muy válida cuando queremos hacer estrategias de sostenibilidad, sino considerar también lo que pasa antes y después de mi fábrica. El tema de innovación en sostenibilidad que les decía ahora, que no podemos desligar esa innovación con
con lo que propendemos del cuidado de los recursos, ¿cierto? De los recursos y de las personas. Aquí tenemos ejemplos de empresas del sector químico que muchas veces pues son satanizadas porque cómo va a ir una empresa del sector químico que consume tantos, no sé, derivados del petróleo o lo que sea, cómo va a ser una empresa sostenible. Entonces ellos se han preocupado como por desarrollar innovaciones que vayan un poquito más allá solamente del cumplimiento ambiental. Clariant, por ejemplo, tiene una marca que es Ecotain. Ellos tienen esta marca, pues esta línea de productos tiene como 36 criterios que contemplan la parte ambiental, social y económica, y esos criterios van más allá, o sea, trascienden la norma, que las emisiones, por ejemplo, la norma que me dice, las emisiones de VOC deben ser en este rango, no deben exceder tanto, o los vertimientos deben estar entre tanto y tanto. Ellos más allá de eso tienen como unos ítems en cada uno de sus productos que los hacen más sostenibles, ¿cierto? Y Braskem, por ejemplo, Braskem tiene un solvente, sacó un solvente que es hecho a base de caña de azúcar. Es pues obviamente es un producto renovable y con menor toxicidad para que un hidrocarburo, pues que un producto a base de hidrocarburos común. Entonces, todos podemos ser sostenibles. Este es como el claro ejemplo de que cualquier empresa de cualquier sector, eso no es solamente para los grandes líderes, para los de alimentos, para los de plástico que están llenando el mar de plástico, no, esto nos toca a todos, ¿cierto? Entonces, muy importante tener en cuenta como esa innovación que estemos haciendo, propender porque sea sostenible. Tenemos de tener muy importante definidas las metas de largo plazo, tanto sociales como ambientales. Ya les mencioné que más allá de lo económico, que todas las empresas tienen muy claro, pues les aseguro que tienen muy claro el tema económico, pues sus metas económicas. Más allá de eso, sus metas sociales y ambientales. Aquí tenemos unos ejemplos, pues aquí en Colombia, Bavaria, por ejemplo, se comprometió a 2025 a que el 100% de su energía eléctrica sea de fuentes renovables, ¿sí? Reducir el 25% de emisiones de carbono a lo largo de su cadena de valor, contempla unas estrategias sociales, por ejemplo, el 100% de del 100% de sus agricultores estarán capacitados, conectados y empoderados financieramente. Entonces, todo esto son metas en realidad muy, perdonen un momentico, silencio los micrófonos. Son metas un poquito ambiciosas, pero que son retadoras a la vez para estas empresas, ¿cierto? Y eso es lo que los hace como tan líderes en cada uno de sus sectores y como a nivel nacional e internacional. Ellos, más allá de cumplir con esa normativa, están mirando qué pueden hacer por cuidar los recursos naturales, por cuidar a las personas, por cuidar todas las personas que no tienen nada que ver con la empresa, pero que ellos les están comprando de una u otra manera, ¿cierto? Postobón, por ejemplo, tiene unas metas muy claras para el 2024, por ejemplo, el total del PET, el 70% del total del PET y el 50% del vidrio provendrá de material reciclado. Ellos tienen muy claro como la importancia de esa circularidad de sus empaques. Obviamente, el sector pues, de alimentos y bebidas tiene unos residuos, una gran cantidad de residuos cuando todos hacemos uso de ellos, pero entonces ellos no se preocupan solamente por tener una caldera muy eficiente, por no secar las cuencas, sino que más allá de eso se preocupan porque todos esos productos vuelvan, como que retornen al ciclo y eviten pues como una extracción de materia prima permanente para estar sacando más plástico, para producir más envases, etcétera. Entonces, muy importante tener metas definidas como a largo plazo, tanto sociales como ambientales. El tema de la transparencia, lo que les mencionaba, como la coherencia entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo, ¿cierto? Yo me puedo llenar la boca o poner en mi página web o hacer una publicidad de lo sostenible que estoy siendo o lo coherente que estoy siendo con lo que promulgo, pero más allá de eso hay unos programas
que están como definidos, pues, o que están avalados, pues, internacionalmente para que una empresa defina o muestre esa transparencia. Pacto Global, por ejemplo, la Red Colombia tiene más de 590 organizaciones. Nosotros, por ejemplo, en GAI hacemos parte de Pacto Global. ¿Y qué significa eso? Que ellos tienen unos principios y cada uno de esos principios la empresa debe reportar cómo está contribuyendo entre cada uno de esos principios a ser una empresa sostenible, responsable socialmente, ¿cierto? Y hay, por ejemplo, uno de los reportes más conocidos que es el GRI, que es con lo que muchas empresas hacen sus reportes de sostenibilidad o sus informes de gestión. El GRI tiene más de 321 organizaciones, tiene un montón de reportes de todas las empresas como que están adheridas a ellos, ¿cierto? Entonces eso es una manera de contarle al mundo lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. No siempre estos programas cuentan todo lo bueno. Si yo tuve, no sé, un derramamiento en mi empresa o tuve un escape de algo, una fuga y contaminé una cuenca, pero lo importante no es esconder esas cosas, sino, hey, yo soy responsable y más allá de eso, entonces hicimos esto con el recurso hídrico, hicimos esto con la comunidad que se vio afectada, ¿cierto? Como mantenernos coherentes porque obviamente accidentes pueden pasar a todos, ¿cierto? Muy importante también tener un liderazgo desde la junta directiva y la alta gerencia, porque de nada nos sirve que el departamento de sostenibilidad o el área ambiental esté jalonando estos proyectos, pero no tenemos apoyo, pero no creen en nosotros, entonces eso es, entonces es como como les decía ahora, el que siempre está pidiendo plata para campaña, no. Entonces es muy importante que la junta directiva y la alta gerencia se comprometa con estos temas, porque además eso va a ser un beneficio muy grande para las empresas. Ahorita al final miramos rápidamente qué beneficios nos puede tener como ser partícipes de esto. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, Celsia tiene como muy inmerso en su mega el tema de sostenibilidad. Ellos tenían una central que es zona franca, una central térmica pues, y Celsia vendió el 100% de su participación porque obviamente no era coherente el estar quemando estos combustibles como con la línea que ellos querían enfocar su negocio. Obviamente una decisión pues difícil seguramente por el tema de los recursos económicos, no sé, por la cantidad de energía que esto le generaba, pero ellos obviamente se trazaron pues esa meta de cumplir esas expectativas en otros ámbitos, ¿cierto? Aquí tenemos otros ejemplos que hemos trabajado de la mano con Nutresa y con Pintuco, por ejemplo. Nutresa tiene toda su línea de Tosh carbono neutro. Anualmente todos estos productos se les calcula su huella de carbono de producto, ellos compensan esas emisiones que están teniendo y tienen un programa pues como de gestión en el cual van tratando de reducir esas emisiones como en toda la cadena de valor de cada uno de esos productos. Pintuco es otro ejemplo de sostenibilidad, como el líder en el sector de sostenibilidad. Pintuco es otra empresa carbono neutro. Tenemos, muy importante, les mencionaba también los programas de motivación para los colaboradores, por ejemplo, tanto interno como externo, ¿cierto? Por ejemplo, Colombina tiene una certificación de proveedores, hay muchas empresas ahora que están incentivando en sus proveedores como que tengan ciertas prácticas de sostenibilidad para que puedan seguir siendo, pues puedan seguirle vendiendo a la empresa, para que podamos seguir comprando sus productos. Entonces, es una manera de incentivar como esas prácticas en otros de pronto más pequeños, otros que no están todavía montados en este cuento de la sostenibilidad. Y finalmente, estas empresas, las empresas sostenibles, toman riesgos medidos. ¿Cómo así? Vamos a hacer la empresa cero emisiones, cero vertimientos, cero residuos, pues entonces para eso tenemos la certificación de basura cero, tenemos un ejemplo muy claro de Corona, que es cero vertimientos industriales, ¿cierto? A nivel internacional, Unilever es como el que está marcando ahora la parada en estos temas que, como en sus, pues como han sido de ambiciosos en estas metas. Unilever se comprometió a reducir el 100% de sus emisiones
de alcance 1 y 2 para el año 2030 y el 50% de sus emisiones en el ciclo de vida, ¿cierto? ¿Cómo lo van a hacer? No sabemos, ellos están seguramente trabajando fuertemente pues en el tema, pero ahí está el compromiso, ahí está la declaración y para allá van, ¿cierto? Para eso están trabajando ellos. Entonces, ya miremos rápidamente acá que se nos está acabando el tiempo. O sea, ¿qué beneficio nos va a traer ser una empresa sostenible? Estos temas de sostenibilidad, hay muchos, todavía casi no están regulados o no tienen una normatividad que cumplir, pero como son programas tan voluntarios, hay que mirar todos esos beneficios que nos trae ser una empresa sostenible. Estas empresas que están montadas, como en este cuento, son líderes, se convierten en líderes y en referentes en su sector productivo, en el país, en el mundo, ¿cierto? Se convierten en líderes como que otras más pequeñas quieren llegar a, ¿sí? Es una manera muy importante de mejorar la reputación de la empresa, yo ser consecuente o ser sostenible ser consecuente con lo que hago en términos ambientales y sociales, más ahora en la actualidad que los consumidores pues se han vuelto como tan exigentes, muchos consumidores está comprobado que están dispuestos a pagar, por ejemplo, un poco más por un producto que sea más sostenible, más responsable, ¿cierto? Entonces eso es una mejora reputacional que puede tener la empresa. Muchas veces es por cumplimiento de clientes. Como les decía ahora, yo soy un cliente grande, perdón, yo soy una empresa grande y para poderte seguir comprando tu materia prima, te debo exigir ciertas, no sé, que me declares tu huella de producto o que me demuestres que haces esta y esta gestión o que vienes avanzando en esto, ¿cierto? Entonces, muchas veces es por cumplimiento, por cumplir esos requerimientos de los clientes, pero se va un poquito más allá. Es una manera de gestionar los riesgos, ¿cierto? Todos los riesgos climáticos a los que yo me puedo haber expuesto, finalmente se van a convertir como en riesgos económicos. Entonces, si yo no sé qué si yo no he hecho un análisis de los riesgos hídricos de mi planta, por ejemplo, yo no sé que en 5 años me puedo quedar sin agua. ¿Y qué puede representar eso? Entonces se me para la producción, se me caen las ventas, ¿cierto? Ser consumidores responsables, bueno, el tema de transparencia que les dije, como de coherencia entre lo que estamos haciendo. Es un tema obviamente de marketing, muchas de estas iniciativas nacen del área de mercadeo de la empresa porque quieren posicionar una marca, porque quieren posicionar la empresa, ¿cierto? Y obviamente es un tema también que va muy conectado con la responsabilidad social empresarial, que muchas empresas ya lo tienen también implementado. Y generalmente pues evidencia el compromiso en la lucha contra el cambio climático, ¿cierto? Todos tenemos, el país tiene una meta muy clara con la COP21, que se comprometió en la COP21 y todos tenemos que tender a eso. Entonces, empezar a hacer gestión en estos temas, a mirar una huella de carbono, un ciclo de vida, todo lo que me esté hablando a mí de las emisiones y cómo gestionarlas, pues me va a traer beneficios en el momento en que eso se empiece a regular, por ejemplo. Entonces, yo creo que dejemos ya acá, ya con esto podemos ir cerrando, miramos si tenemos preguntas, bien sea para Pau o para mí. Y muchas gracias por su asistencia. Voy a responder acá unas preguntitas y es hacerles la invitación a todo este tema de gestión y sostenibilidad. No es solamente para empresas pequeñas, no es solamente para empresas grandes, ¿cierto? A veces vemos todo el tema de consultoría, el tema de sostenibilidad para empresas como Grupo Nutresa. No, nosotros hacemos parte del Departamento de Gestión Ambiental para empresas como PAC, que son tintorerías, lavanderías industriales, empresas como de Ordoño que tienen sede en otras partes del país y podemos llegar a otras partes del país a asesorar todas sus sedes. Procter & Gamble, ¿cierto? PIG hace parte de nuestros departamentos de gestión ambiental. Entonces es buscar el beneficio, no todas las empresas, ¿cierto?
¿cierto? Tienen la misma complejidad, pero todas tienen esa posibilidad de ser sostenibles. Esto no es solamente para las grandes empresas. Ahorita lo estaba diciendo Marce, Grupo Nutresa en muchos de sus programas le dice a sus proveedores, usted quiere ser proveedor de Grupo Nutresa, venga y lo acompañamos a que usted también sea sostenible, y cogen a sus pequeños proveedores a que también lo hagan. Entonces no piensen que esto está muy alejado de cualquier empresa. Ahorita veo que una de las preguntas es precisamente sobre unidades residenciales. Hablando de basura cero, hay una unidad residencial en Armenia que es basura cero, certificada con sello oro de Icontec, basura cero. Entonces mire que no es solamente para grandes empresas. Esa es la invitación del día de hoy. Aquí tenemos unas preguntas. Dice, una consulta de si el DGA ya está creado ante la autoridad ambiental, ¿cómo hacer para actualizarlo? Por el decreto 1299, esto se envía una sola vez, pero cada vez que la empresa tenga cambios, se vuelve a radicar la carta, ¿cierto? Para las personas, para las empresas que hacen parte del área metropolitana, a través del sistema de información metropolitana, debes hacerlo cada año. ¿Listo? Cuando a través del SIM, cada año antes de abril, es la fecha, sí, antes de abril, lo que haces es que cuando reportas tu informe de gestión, actualizas todo tu DGA. Entonces, para los que están en área metropolitana es obligatorio cada año. Los que no, y sus autoridades, aquí hay personas que me escribieron que están en Cali, en Barranquilla, revisen si sus autoridades locales tienen requerimientos locales, valga la redundancia, ¿cierto? Es decir, así como área metropolitana tiene un sistema, hay otras autoridades que tienen sus propios sistemas de información, entonces revisen con sus autoridades. Otra pregunta, decía que cuáles beneficios con la autoridad ambiental. Digamos que cuando estás en estos premios de reconocimiento, puedes acceder a, ustedes saben que las autoridades ambientales, los tiempos son terribles, ¿cierto? Entonces uno manda una carta y puede pasar un año sin que se la responda. Digamos que estas empresas tienen como esa ventanilla preferencial para todo lo que tiene que ver con el área metropolitana. Les cuento con una empresa, iba a la autoridad ambiental y no tenía de dónde pegarse, o sea, teníamos todo, se los mostrábamos y nos llegaron en 3 meses 3 requerimientos por lo mismo que ya habíamos respondido. Pues nos sentamos con área metropolitana aprovechando esa ventanilla, venga, vea, está pasando esto, y ahí se aclara todo el tema con vigilancia y control, pero digamos que puedes tener ciertos beneficios. Los departamentos de gestión ambiental aplican para conjuntos residenciales, pero recuerden que solamente aplica para medianas y grandes empresas o si tienes algo con autoridad ambiental. Entonces, si en la unidad tienes que hacer, pues digamos que una poda de árbol o algo, tendrás que hacer todo con la autoridad ambiental. El hecho de tener departamento, ojo, no implica que no se haga gestión. Una cosa es tenerlo legalmente constituido ante la autoridad y otra cosa es que hagas gestión ambiental. Las unidades residenciales deben hacer gestión ambiental. Ejemplo claro, Envigado. Envigado tiene un decreto solo para unidades residenciales y dicen que deben tener su plan de manejo de residuos y que deben radicarlo ante la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado, ¿cierto? Entonces el hecho de que no tengas un departamento de gestión ambiental constituido legalmente no quiere decir que no hagas gestión ambiental. Son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Bueno, creo que acá... Otra pregunta, ¿qué opciones tienen las empresas para gestionar responsablemente sus residuos orgánicos para evitar que lleguen a rellenos sanitarios? Digamos que los residuos orgánicos hay varias formas de manejarlo, o lo puedes manejar con un gestor que esto se te vaya para compostaje, o puedes hacer tus propios compostajes en la empresa, ¿cierto? Recuerden que ya hay unas composteras modulares, donde es muy fácil si tienes una zona verde en tu empresa hacer compostaje. No le tengan miedo. Un compost que huela feo es porque estás haciendo mal el proceso, o sea, un compost no tiene por qué oler, entonces no le tengan miedo a hacerlo. Entonces, para residuos orgánicos, puedes hacerlos a través de un gestor exclusivamente de residuos orgánicos o puedes tener tus composteras. Las micro y pequeñas empresas están obligadas a contar con un DGA, no desde cuando no tengas ningún
ningún permiso ni nada que ver con la autoridad ambiental. ¿Cómo podemos saber en qué, Marce, esta es para ti, cómo podemos saber en qué estado de sostenibilidad se encuentra mi empresa y cómo sé hasta dónde puedo llegar? Bueno, normalmente lo que se hace cuando queremos empezar estas estrategias de sostenibilidad es hacer un diagnóstico, ¿cierto? Porque como les dije muchas veces, las empresas tienen unas actividades que han implementado o tienen unas herramientas o unos parámetros de medición y de gestión de indicadores que nos llevan a, a empezar como en ese camino de la sostenibilidad, pero no sabemos. Entonces, muy importante inicialmente hacer un diagnóstico de más o menos como un checklist en qué estamos, de cada uno de esos, como de esos ítems que les mencioné en la presentación, en qué estamos, qué nos falta, por dónde nos podemos enfocar. Una herramienta como muy válida es el reporte GRI, pues como los indicadores GRI, mirar de esos, qué estamos gestionando, qué nos falta por hacer, siempre y cuando sea obviamente material pues o relevante para mi organización, ¿cierto? Entonces, lo primero es hacer como un diagnóstico de en qué estado está, qué tiene, qué nos falta y empezarnos a trazar unas metas a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Listo. Y por aquí creo que había otra pregunta para mí. En el programa de Pacto Global involucran los ODS. En el programa de Pacto Global, Claudia, involucra, tiene como 10 principios, pues, o 10 indicadores que uno va respondiendo como en el cuestionario, pero el programa tiene como dos objetivos principales. Uno, pues obviamente cumplir con todos esos principios que nos está, que nos rige como en el Pacto Global, y otro es tener acciones o hacer acciones en la empresa que contribuyan a esos objetivos de desarrollo sostenible. No siempre en mi empresa, obviamente por el core de la organización, yo le voy a poder pegar a todos los ODS, ¿cierto? Pero cada uno de esos ODS tiene unos indicadores y tiene unas actividades pues que se pueden desarrollar para uno enfocarse como en esos términos. Súper, bueno, ya son las 5, van a ser las 5:10. Yo creo que ya las preguntas que no alcanzamos a contestar las vamos a tomar para contestárselas. Recuerden, los que preguntaron si la presentación se comparte, sí, incluso en la página de Gaia pueden encontrar la presentación de los webinars que se han hecho y en el canal de YouTube también de la empresa. Les agradecemos mucho por este espacio, les agradecemos por habernos acompañado. Les damos las gracias y bueno, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.